Bueno, ya vamos a terminar para que no se vayan. Somos pocos. Muchos los elegidos, pocos los escogidos, dicen. Muchos los convocados, pocos los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Bueno, vamos a ver las principales situaciones detectadas y nosotros consideramos que esta es una parte muy importante para la unidad porque es mostrarles qué es lo que hemos identificado dentro de nuestros procesos de fiscalización y cuáles son y en qué casos los hemos encontrado para que de esa misma forma muchas veces nosotros lo decimos no es por voluntad que se incurren estos errores, sino a veces se deja de lado ciertas, o se confía, por ejemplo, en los software, se confía en las herramientas tecnológicas que se tienen, o en criterios que se han venido manejando y en los cuales encontramos muchas veces a través de páginas web, donde encontramos formas de hacer los aportes y los mismos no son del todo correctos. Entonces, esta es una forma de mostrarles dónde hemos identificado esas situaciones, por qué, cuáles son las justificaciones que nos dan al respecto y asimismo ustedes puedan empezar a evaluar las mismas. La primera de ellas es no afiliar o vincular a los trabajadores al sistema de la protección social. Ya sabemos qué es la afiliación o la vinculación cuando se dan esas dos situaciones. ¿Y qué es lo que nosotros hemos identificado? Yo les decía ahora que nosotros requerimos que la información reportada a la unidad sea por los días del mes, los días trabajados, y si se trabajó todo el mes, pues deben ser 30 días. ¿Qué hemos evidenciado nosotros? Cuando nos llega la información de la nómina, nos llega la información de los aportantes, nos aparece que nos dicen, vea, es que aquí le estoy pagando 35 días o 37 días. Cuando nosotros vamos a indagar por qué le están pagando en el siguiente mes 37 días al trabajador, una de las justificaciones es, lo que pasa es que como yo tuve que cerrar novedades el mes pasado, yo cierro novedades el día 23 del mes, todos los trabajadores que entran ahí, pues yo los dejo para el mes siguiente, ¿cierto? Yo les hago el pago el mes siguiente. Primero que todo, pues eso es una conducta pues no muy ortodoxa. Sabemos que son algunas de las debilidades que tiene el hecho de tener que hacer los aportes al sistema de protección social para quienes les aplique el primer día hábil del mes o el segundo, pues eso es mortal, cerrar el 30 y el primero ya estar presentando. Pero lo que hemos identificado allí es que esos 7 días, efectivamente, que se le pagaron al trabajador en el siguiente mes, lo mismo sucedió con la afiliación. No se afilió al trabajador durante esos 7 días del mes pasado porque pues como estábamos en cierre nadie le prestó atención a la afiliación, él no quedó afiliado y la afiliación quedó sola hasta el siguiente mes. Y esa es una conducta irregular porque pues ya lo veíamos, se genera una omisión en los aportes. Hay un alto riesgo para las compañías que tienen esta proceder, porque si en esos 7 días, nosotros decimos Dios no lo quiera, algún trabajador se accidenta, sufre un accidente, no está cubierto y hemos tenido muchos casos de demandas en que nos llegan a nosotros esa información de las demandas, en las cuales parte de lo que están demandando es que el trabajador no se encontraba afiliado en ese momento en el que se generó un siniestro. No afiliar a los trabajadores cuando estos se encuentran afiliados al régimen subsidiado o como beneficiarios. Y aquí nos aplican dos situaciones y no solo lo aplicamos a las personas jurídicas sino también a las personas naturales. Muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de poder contratar a una persona que nos colabore en nuestro hogar, en nuestra residencia, por días, y la misma nos dice, oiga, no me vaya a afiliar a Seguridad Social, porque si usted me perjudica porque pierdo los beneficios del CISBEN, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Eso pasa cuando necesitan el trabajo, pero cuando ya no necesitan el trabajo y ven que se les está acercando la hora de pensionarse, van y empiezan a averiguar y van a las universidades, los consultorios jurídicos, pues hay muchas entidades que prestan estos apoyos de forma gratuita, y las personas que nos colaboran van y averiguan o escuchan con una amiga que está afiliada y que tiene derecho ya a su pensión y que está cotizando para sus semanas de pensión, y van y lo denuncian y le dicen a uno, lo obligan a que uno tenga que pagar ese valor de pensión que no les pagó en su momento.
y uno dice, no, pero es que mire, yo le dije a ella que yo la quería afiliar, pues que ya no quiso porque estaba en el sí, pero es que los derechos en seguridad social son irrenunciables y en virtud de eso ya la ley también ha contemplado, la Pila tiene una planilla denominada tipo S en la cual se deben hacer los aportes de esas personas por los días que laboren durante el mes. Si es de 1 a 7 días, pagará el equivalente a una semana. Si es de 7 días, de 8 días a 15 días, el equivalente a 2 semanas. Si es de 16 días a 23, el equivalente a 3 semanas. Y si supera esos días, pues pagará todo el mes completo. Y la invitación de la unidad es: hagan uso de esas herramientas que ya tenemos, hagan uso de esto, porque el día de mañana una persona que tiene que pensionarse, tiene que acceder a una pensión, más o menos el valor de una persona que haya trabajado con nosotros toda la vida y se va a pensionar, es de casi 180 millones de pesos, lo escuchábamos con el doctor Campillo, y eso nos obligan a nosotros a pagarlo. Y muchas veces toca vender el patrimonio. Hay personas que han tenido que vender parte de su patrimonio para pagar el valor equivalente a una pensión por una niñera, por una empleada del servicio doméstico que tuvieron interna durante 20, 25 años en la casa. Entonces la invitación es a eso, es algo que nos sucede a menudo, nosotros tenemos la facultad también de obligar a las personas naturales a que cumplan con los aportes cuando se encuentren obligados, con la persona del servicio doméstico, con la persona, el conductor de la familia. Estamos obligados a hacer esas determinaciones y la invitación es que lo hagan. Y en las personas jurídicas, normalmente sucede con esos contratos, esos trabajadores que van por periodos muy cortos y que los argumentos que nos dan a nosotros las empresas es que no, pues como era un periodo tan corto, la persona me dijo que no la afiliara, pues yo la verdad le dije que me hiciera una cuenta de cobro y ya. Y eso es un riesgo, ¿por qué? Porque si esa persona va ante un juez y ese juez determina de que hay una relación laboral, la misma se configura, así sea verbal, se configura como una relación laboral, dependencia, donde la persona puede acreditar de que trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de que tenía unas funciones establecidas por el empleador. Entonces se desvirtúa aquello que nosotros muchas veces consideramos como un contrato de obra, labor o un contrato de prestación de servicios, y lo que hay es un contrato laboral como tal, y en virtud de ello también cuando nos llegan estas denuncias, estas sentencias, vemos en la obligación de obligar a la empresa a que haga los aportes de esos aportes que dejó de hacer al sistema de la protección social. No efectuar la autoliquidación y pago oportuna de los aportes al sistema de la protección social. Lo decía el doctor Campillo que hemos identificado empresas que utilizan, tienen una alta costumbre de usar la planilla tipo M, que es una planilla de pagar en mora. Y esta planilla pues permite pagar el subsistema que se encuentra en mora. Cuando nosotros identificamos esto, lo que vemos es un alto riesgo de evasión en los aportes al sistema de la protección social. Y cuando vamos a mirar más allá y hacemos nuestros procesos de fiscalización y empezamos a adelantar nuestros procesos de fiscalización sobre estas empresas que tienen esta conducta reiterada, nos damos cuenta que ese pago con la planilla M se genera porque el trabajador que está con un contrato laboral solamente se le paga a salud cuando el trabajador va a buscar los servicios en su EPS y no lo atienden y va a gestión humana o a recursos humanos o a la parte de nómina y dice, oiga, no me atendieron en la EPS que porque no hay pago o porque yo aparezco desafiliado. Y cuando la empresa se percata de esta situación dice, ve, tan raro, pero vaya mañana que eso ya mañana ya está solucionado. Y efectivamente mañana ya está solucionado porque se entra al sistema en línea, se hace el pago con la planilla tipo M de ese trabajador y de una vez se marca la novedad de ingreso y se marca la novedad de retiro para que lo atiendan y vuelva otra vez y quede desafiliado. Entonces es una conducta que nos genera un alto indicio de que está pasando algo y cuando hemos ido a mirar, podemos decirlo que en el 95% de los casos efectivamente se han configurado hechos de omisión con los aportes al sistema de la protección social de los trabajadores.
No incluir en el ingreso base de cotización pagos que constituyen salario. Aquí creemos que se generan las dos situaciones, una que pues de forma involuntaria las empresas, o creemos más bien que de forma involuntaria las empresas cometen esta conducta. ¿Y cuál es esta conducta? ¿Cómo se origina? La conducta se origina cuando la empresa tiene muchos conceptos denominados salariales. Digamos nosotros las horas extras, sabemos que hay horas extras diurnas, nocturnas, dominicales, dominicales diurnas, dominicales nocturnas, festivas, festivas diurnas, nocturnas, eso hay horas extras, recargo nocturno, hay N cantidad de tipos de horas extras. Hemos identificado que en la parametrización que tienen las empresas para hacer sus aportes, para determinar el ingreso base de cotización, incluyen unos conceptos de las horas extras, pero no todos los conceptos quedan incluidos. Por ejemplo, incluyen horas extras diurnas y horas extras nocturnas, que son las comunes, pero por allá crearon que horas extras, se generó que ahora se iban a pagar horas extras dominicales, porque hubo un incremento de la producción, entonces hay que trabajar domingos y festivos, y se crearon esos otros dos conceptos para tener un control, pero esos conceptos que fueron creados, fueron parametrizados, no quedaron bien parametrizados o formulados, si se maneja un archivo en Excel con una formulación, y no quedaron incluidos para ser parte de ese ingreso base de cotización, que si bien es un pago salarial, no quedó incluido allí. Entonces se genera una inexactitud cuando nosotros validamos la información, identificamos estas situaciones y se genera una inexactitud en los aportes al sistema de la protección social. La otra situación es declarar pagos como no salariales para excluirlos del ingreso base de cotización, y aquí vamos nosotros aquí ya pensamos que de pronto hay un poquito más de responsabilidad del empleador, donde el empleador empieza a crear unos conceptos bajo unos nombres bastante tratando de esquivar lo que es un pago salarial. Hemos encontrado casos como bonificaciones de ventas, y cuando vamos a ver bonificación de ventas o bonificación de productividad, y cuando vamos a ver esos conceptos, los empezamos a relacionar, vemos que ese concepto para los trabajadores varía, para un grupo de trabajadores varía todos los meses, y cuando vamos un poco más allá a indagar y miramos de dónde se origina ese pago, qué es lo que genera que se tase ese valor a pagar de esa bonificación, identificamos que eso está relacionado con una actividad que realiza ese trabajador de comercializar un producto de la compañía. Entonces, cuando empezamos a atar un poquito de cabos, nosotros decimos, oiga, lo que usted está haciendo es que le está pagando unas comisiones a ese trabajador porque él está comercializando los productos de su compañía. No, pero es que eso es una bonificación mensual porque es que es un reconocimiento, pero todo está ligado, es a una relación, a una actividad directa del servicio de esa persona, que además está contratado en el área de ventas, que además hace parte en el sistema, en la causación contable, en el grupo de cuentas que está relacionado con las ventas. Entonces eso nos dice a nosotros, aquí efectivamente está pasando algo, y lo que está haciendo es desnaturalizar algo que es salario. Y una de las facultades que fueron otorgadas a nosotros en virtud del adecuado, completo y oportuno pago de los aportes al sistema de la protección social, y fijándonos en ese adecuado, es velar porque no se desnaturalice algo que per se sea salario. Lo mismo lo contempla el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. No incluir en el ingreso base de cotización pagos no salariales superiores al 40%, de acuerdo con lo que dice la Ley 1393 de 2010. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Que todos los pagos considerados como no salariales que se encuentren enmarcados dentro de ese artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo no pueden superar el 40% del total de la remuneración. Y allí vemos dos situaciones. Uno es errores en la forma de calcular ese 40%. Ese 40%, la invitación es a verificar si se está realizando adecuadamente ese aporte. Nos sucedió en una empresa que nos dijo, vea, pero es que yo consulté la página web tal en la que había un ejercicio que decía cómo se hacía esa liquidación del 40%. Y nos dio curiosidad y entramos a la página tal a mirar cómo era el dichoso ejercicio. Y nos lo describió la parte del ejercicio. Resulta que la persona que fue y le hizo ese asesoramiento a esa empresa para acogerse a esa forma de liquidar,
leyó la primera parte del ejercicio y en la primera parte del ejercicio dice, esto es un error. La segunda parte decía, esta es la forma adecuada de realizar la liquidación. Y eso generó un ajuste por inexactitud significativo para la compañía porque llevaba muchos años realizando esta práctica de esta forma, creyendo que esa era la mejor forma de realizar o la forma adecuada de realizar los aportes al sistema de la protección social de determinar el ingreso base de cotización para este artículo de la ley 1393. La invitación es a revisar eso. Y la otra situación que se nos configura es que las empresas consideran que hay pagos que no hacen parte de ese cálculo. ¿Y cuáles son esos pagos? Uno de los más recurrentes es la medicina prepagada. Nos dicen, pero es que la medicina prepagada yo no se la pago a usted, al trabajador yo no se la pago. Yo la pago es a la empresa que presta el servicio. Sí, se la paga a la empresa, pero es un beneficio del trabajador. Por eso la invitación que yo les hacía hace un momento es, hay que tasar ese valor y hay que incluirlo para determinar si ese ingreso base de cotización, ese valor que es, de los pagos no salariales, al hacer el cálculo, supera en el 40% para ser parte del ingreso base de cotización en salud, pensión y riesgos laborales. No incluir la totalidad de los pagos realizados al trabajador en el IBC del periodo en el que se genera. Una de las conductas que más vemos y sobre la cual estamos trabajando en la unidad también para hacer un poco más fácil cumplir, es todas esas novedades que se generan después del cierre de nómina que tenemos la costumbre en las organizaciones de realizar. ¿Qué sucede? Cuando vamos nosotros a analizar, identificamos que la persona le pagaron las comisiones del mes pasado, de octubre se las pagaron en la nómina de noviembre. Las de noviembre las pagaron en la nómina y uno indaga, pero ¿por qué pasa esta situación? No, lo que pasa es que como yo tuve que hacer el cierre el día 15 por el volumen de nómina, entonces yo dejo todo para el siguiente mes. Y estos pagos, esta forma de liquidación, que es algo sobre lo que estamos trabajando, donde deberían hacerse los pagos en el periodo en el que se generaron, donde se generó el hecho, es donde se deben realizarlos, se deben tener incluido para el ingreso base de cotización, hace que se modifiquen muchos de esos pagos y sean tenidos en cuenta algunos pagos donde hemos identificado que hay una política que dice que todos los auxilios se pagarán en una bonificación se pagará en tal fecha. Pero hay unos trabajadores a los que no se les paga en ese periodo, sino se los paga en el periodo siguiente. Cuando empezamos a indagar un poco más allá de por qué es que sucede esa situación que no es regular para todos sino para el otro, uno de los argumentos que nos han dado es que si yo la incluía en ese periodo 1, me salía más costoso para hacer los aportes al sistema de la protección social que si lo hacía en el periodo 2. Entonces yo la trasladé de una forma contable y de nómina, la trasladé al siguiente periodo. Son formas y son conductas irregulares que se tienen en las organizaciones, las cuales lo que generan es una omisión en los aportes al sistema de la protección social. Y nosotros como parte de la información que le pedimos, ustedes ya se dieron cuenta, es detallada trabajador por trabajador, mes a mes, solicitando todos los convenciones, pactos colectivos. Nos tomamos la molestia de leer y revisar toda esta información. Cuando es clara, es entendible, es digerible por nosotros del aportante, y cuando el aportante atiende las solicitudes, las contrapreguntas que hacemos a la información, eso nos da oportunidad a nosotros de entender bien esa información y determinar adecuadamente si los valores fueron pagados al sistema de la protección social. El IBC fue determinado en forma adecuada para hacer los pagos al sistema de la protección social. No incluir en el ingreso base de cotización el valor pagado por las vacaciones disfrutadas, el valor pagado por las vacaciones compensadas en dinero durante la relación laboral y el valor pagado de las vacaciones no disfrutadas pero pagadas en liquidación de contrato. Son las tres conductas que se pueden generar, las tres situaciones que se pueden generar en cuanto a las vacaciones, para que este valor haga parte del ingreso base de cotización para determinar el aporte a los parafiscales. Recordemos que vacaciones lo ha establecido así la ley, en que el valor del pagado de las vacaciones será base para los aportes a parafiscales, es decir, SENA, Caja de Compensación y CBF.
Entonces hemos identificado en los dos primeros casos, en las vacaciones disfrutadas, que hacen unas cosas allá rarísimas en las cuales, pues primero no se determina el IBC, no es incluido ese valor pagado de las vacaciones en el periodo que es pagado. Muchas veces la empresa paga las vacaciones en el mes de junio, pero el trabajador las disfruta en el mes de julio. Entonces trasladan ese el pago para el mes de julio. No, el pago se debe incluir dentro del ingreso base de cotización en el periodo en el que fueron pagadas las vacaciones disfrutadas. Lo mismo sucede con las vacaciones pagadas en dinero durante la relación laboral, y en el caso de las vacaciones pagadas en liquidación de contrato, ese valor hace base del ingreso base de cotización, hace parte del ingreso base de cotización para el periodo en el que se retiró el trabajador. Y aquí, aunado a la siguiente de no realizar aportes completos por trabajadores retirados, se configura la siguiente situación que hemos identificado. Yo les decía hace un momento que muchas organizaciones tienden a hacer las liquidaciones por fuera de los sistemas de nómina o después de que se ha hecho el cierre de novedades. Esos valores, cuando a mí me están haciendo una liquidación, yo, Andrés Acero, me retiro el día 15 del mes, ganaba 2 millones de pesos, quiere decir que la empresa dice, ve, o el sistema de nómina que encuentra parametrizado dice, ve, Andrés Acero tiene una marca de retiro el día 15, ¿cuánto debería ser el ingreso base de cotización por el día 15? Pues 1 millón de pesos, ganaba 2 millones de pesos, pues sería 1 millón de pesos, ¿cierto? Por los 15 días. Cuando nosotros vamos a mirar esa liquidación de ese trabajador, nos damos cuenta que en esa liquidación de Andrés Acero, por esos 15 días que trabajó, recibió unas horas extras, porque le gustaba trabajar más del tiempo establecido, entonces recibió unas horas extras de 200.000 pesos, recibió unas comisiones porque además apoyaba por allá el área de ventas de 2 millones de pesos y no había disfrutado vacaciones durante 2 años, quiere decir que se le debía otro tanto, como 2 millones de pesos, digamos, de vacaciones en liquidación de contrato. Ni las horas extras, ni las comisiones, ni las vacaciones fueron incluidas para el ingreso base de cotización del periodo en el que se retiró. Y debería ser en ese periodo en el que se retira porque es el último momento en el cual ese trabajador tiene relación con la compañía. Quiere decir que debería ser ya una planilla de corrección por ese periodo para ese trabajador. Hemos identificado esta situación en la que esos valores quedan por fuera de los aportes al sistema de la protección social y adicionalmente, pues si usted le suma que muy seguramente cuando él se va, pues por ser tan buen trabajador y le dolió tanto a la empresa que se fuera, le dieron un bono por haberse ido, una bonificación de otros 5 millones de pesos o de 10 millones de pesos. Entonces, si vemos y hacemos cuentas, más o menos esto al 30% o al 40%, ¿cuánto sería el valor que se dejó de aportar al sistema de la protección social? Entonces la invitación allí es que mucho cuidado con esas liquidaciones de contrato, nosotros hacemos la validación de las mismas, incluimos y pues tenemos que hacerlo porque es el adecuado y completo pago de los aportes al sistema de la protección social, de incluir esos valores dejados de pagar en la liquidación en el periodo en el que se vio haber generado. Y hemos encontrado algo mucho más complejo y no hemos podido determinar cómo darle una razón a eso, y es que las empresas a veces dicen, no, pues para evitarme los intereses de mora por la inexactitud, y ahora como la UGPP colocó una sanción por inexactitud del 5% si yo me doy cuenta, entonces yo lo hago el registro por allá, él se retiró en junio, entonces hago el registro por allá en agosto y con un solo día y le hago el IBC. Y adicionalmente, entonces como la pila tiene un tope de 25 salarios mínimos diarios, que es un error que estamos trabajando para quitarlo, de 25 salarios mínimos, entonces yo sé que eso da como 500.000 pesos, entonces solo pago por un IBC como de 500.000 pesos. Entonces son mecanismos inadecuados, inapropiados de hacer aportes al sistema de la protección social. Registrar salarios integrales inferiores al mínimo. Dentro de la información que ustedes nos reportan nos deben marcar cuáles trabajadores tienen catalogado un salario integral. Hemos identificado que muchas veces cuando nos reportan que esa persona tiene un salario integral y validamos si el salario integral cumple por lo menos con lo dispuesto por la ley para considerar un salario integral como un salario mínimo integral, que son 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional o lo que conocemos como los 13 salarios mínimos, hemos identificado que muchas veces las empresas pactan un salario integral que para la fecha sería 8.008.000,
6.160.000 de los 10 salarios más el 30%, 8.008.000, y lo pactan que ese salario integral es de 7 millones de pesos. Hemos encontrado marcaciones de salario integral de 800.000 pesos. Pues esto no es un salario integral. Esto no es un salario integral. En virtud de ello, lo que hacemos es desconocer esa marcación porque incumple con la norma básica que sea que un salario integral debe ser 10 salarios mínimos legales vigentes. Y no realizar el cálculo de aportes para salario integral con IBC inferior a los 10 salarios mínimos. En la unidad tenemos la política y luego de revisar algunas sentencias del Consejo de Estado, revisar todo este tema de salarios integrales, hemos determinado que los aportes al sistema de la protección social no pueden ser inferiores a lo que se denominan los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, para este año 6 millones, el ingreso base de cotización no podría ser inferior a 6.160.000 pesos. Hemos identificado empresas en las cuales para salario de este año, salario mínimo integral, hay salarios de 5.600.000, 5.800.000, el IBC, y lo que hacemos nosotros es, por lo menos debe hacer aportes al sistema de la protección social por un salario integral, una persona que esté marcada como salario integral, por lo menos se deben hacer aportes sobre los 6.160.000 pesos. No realizar cotizaciones a la tarifa legal. Empresas que se acogen a los beneficios de la ley 1429, la ley 590 del 2003 creo que es, algunas leyes de beneficios tributarios y de beneficios en aportes al sistema de la protección social de gradualidad en la misma, hemos identificado que hay manipulación con las tarifas que se deben hacer. Digamos, la ley 1429, que es lo más nombrado, dice que para el primer año la tarifa será de 0 sobre los parafiscales, el segundo año el 25% de ese 9%, el tercer año el 50%. Digamos que una empresa está en el tercer año y nosotros vamos a decir que no debe hacer aportes sobre el 9%, sino debe hacer aportes sobre el 4.5% de parafiscales, ¿cierto? Que sería el 50%. Hemos identificado que con esa tarifa del 4.5 pasa un año, año y 2 meses, año y 3 meses, año y 6 meses, y como no pasó nada, entonces la dejamos así y por allá decimos, oiga, teníamos que haber actualizado esa tarifa, la actualizaron y volvieron otra vez y siguieron un añito, añito y 2 meses utilizando tarifas que ya no son las propias o que le corresponden a la compañía. En cuanto al decreto 2090 de 2003, el mismo contempla que las personas o los trabajadores que desarrollen actividades de alto riesgo y que cumplan unas condiciones específicas como estar afiliados al régimen de prima media y otras especificidades que se dan en este decreto, deben hacer un aporte adicional al aporte de pensión del 10%, es decir, no se hace un aporte del 16%, sino del 26%. Algunas de estas actividades son minería en las personas que desarrollan trabajos de minería en socavones, trabajos en temas de minería en socavones o subterráneos. Las personas que cumplan con estas condiciones que describe aquí el decreto 2090 deben hacer no del aporte del 16 sino del 26%. Algunas de las justificaciones que se nos dan, verificando nosotros previamente que cumple con todas las condiciones para hacer los aportes, es que la empresa hace los aportes por la tarifa máxima de riesgos laborales y hacer este aporte por esa tarifa máxima no los exime de tener que hacer este aporte del 10% adicional. Clasificar de manera errada a los empleados en los tipos de cotizantes, ya los escuchábamos con el doctor Campillo, es cierto, lo hemos encontrado, personas que aparecen como requisitos cumplidos para pensión y cuando contrastamos contra la cédula, el documento de identificación o la base de datos de la registraduría, la persona tiene 35 años y ya aparece que tuviera los 50 y tantos. No cumplir con los requisitos para aplicar los beneficios de la ley 1429, entonces la ley 1429 de 2010 también le dijo a la unidad de gestión pensional y parafiscales
que tenía que velar porque las empresas que se acogieran a los beneficios de los que trata esta ley cumplieran con todos los requisitos para no perderlos. Dentro de esos requisitos, no superar los 50 trabajadores, dentro de esos requisitos, hacer los aportes al sistema de la protección social a través de pila de forma oportuna, no se pueden generar retrasos, o si no, desde ese momento se pierde automáticamente todos los beneficios, asimismo como otras declaraciones tributarias. Entonces, en virtud de eso, cuando identificamos estas conductas, nos vemos en la obligación de decirle a la empresa, qué pena con usted, tiene que hacer la corrección retroactiva de todos los pagos que dejó de realizar en estos periodos. En cuanto a que la empresa se encuentre en disolución o liquidación, en proceso de disolución o liquidación, estar incurso en ese proceso no les exime de enviar la información a la administración. De hecho, la invitación es a enviarla más rápido para que nosotros podamos hacer nuestro proceso. Como lo escuchábamos con la doctora Claudia, nos podemos hacer parte de los procesos concursales que se derivan de todo este proceso de liquidación, de disolución y liquidación. Y asimismo que se puede hacer la cuenta final y liquidación de la compañía. Entonces la invitación es a llegar más rápido a la información y no creer que porque se está en ese proceso se encuentre exento de remitir la misma. En cuanto a alegar el deber de no tener el deber de entregar la información porque la misma se extravió o se destruyó, la ley 43 de 1990 contempla que cuando esta situación se genere, hay unas autoridades debidamente autorizadas y acreditadas para dar fe de que esto sucedió. En caso de que se incendió la compañía, Dios no lo quiera, lo que pasa es que nos parece curioso porque nos ha llegado muchos casos que preciso llegó el requerimiento de la UGPP y pasó eso, se inundó, se incendió, pero entonces cuando Dios no lo quiera llegue a suceder y sea realidad, debe, por ejemplo, en caso de incendios o siniestros de este tipo, bomberos acreditar esto. En caso de robos, pues la entidad policiva encargada de hacer la inspección y acreditar que esa información sufrió esta situación. Pero la misma ley contempla que hay un plazo de hasta 6 meses para recuperar la información y asimismo pues nosotros otorgaremos un plazo para que sea entregada a la unidad. No tener el deber, la obligación de llevar contabilidad. El Código de Comercio contempla algunas actividades específicas en las cuales las personas están exentas de llevar registros contables, pero una de las actividades que no está especificada y que de hecho obliga es que una persona del régimen simplificado, así está en el régimen simplificado, pero tiene un establecimiento de comercio, está obligada a llevar contabilidad en debida forma. Sucede mucho y nos han pasado muchas ocasiones en las que las personas argumentan que no están obligadas, pues por aquello de unos conceptos o algunos criterios que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en las que dice que puede llevar un libro fiscal, pero el Código de Comercio pues es una ley prima y él mismo establece que las personas que tengan establecimientos de comercio están obligadas a llevar contabilidad en debida forma, regido por las normas que rigen la materia contable. En cuanto al plazo, pues ya vimos que es un plazo que se ha reevaluado para poder atender a los requerimientos. Entonces, pues con esto yo creo que damos fin a nuestra presentación. Vamos a proceder a dar respuesta a las preguntas que ustedes han realizado en ese formato y los dejamos con nuestros canales de atención. Los explico rápidamente: presencial en Bogotá y acá en el punto clave acá en Medellín. Telefónico, pues nuestras líneas de atención, y electrónico, en el que está en la página web de Escríbanos. En nuestra página web hay un link que dice Escríbanos, que se remite directamente a nuestro correo electrónico. Si les llega un requerimiento de información, tienen que dar respuestas. Es una forma de comunicar la información y remitirla de forma acepta bastante volumen de información allí. Bueno, entonces voy a iniciar con estas que tengo acá.
Porque es necesario encontrarse ya en el nivel del 60% de sanción para poder agotar vía gubernativa. No es necesario llegar al extremo de la imposición de la sanción. Digamos que el proceso de determinación tiene unas fases. Dentro de las fases yo puedo responder, obviamente, el requerimiento para declarar o corregir. Tengo un mes para hacerlo. Entonces, dentro de esa oportunidad puedo defenderme y obviamente contestar, ¿cierto? Para lograr una determinación más adecuada. Obviamente, en la liquidación oficial, si yo no he corregido y no he aceptado la inexactitud, porque el 60% hablamos de la sanción de inexactitud, pues evidentemente la administración me la va a imponer y es necesario, obviamente, llegar a ese punto de esa sanción si quiero recurrir, ¿cierto? Pero no significa que yo tenga que esperarme hasta allá. O sea, lo que significa es que yo puedo, con ocasión al requerimiento para corregir, pues aceptar y generar una sanción menor que el 60%. Si se sabe que el competente para determinar la validez o invalidez de los pactos de no salario es el juez, ¿por qué la OGPP desconoce estos pactos sin acudir al juez laboral? Bueno, dentro de nuestras funciones está, obviamente, y en procura de verificar que se paguen correctamente los aportes para fiscales, pues verificar los pactos de no salario. Sin embargo, obviamente, esos son pagos no constitutivos de salario y que frente a los cuales aplicamos el 40%, o sea, me refiero al artículo 30 de la 1393. En casos en que evidentemente detectemos, creo que Andrés lo comentaba hace un momento, en que efectivamente lo que está pactando ahí se desnaturaliza por completo, pues lo que es en esencia salario, vamos a verificar esos puntos o esos pactos, pero lo que sea realmente ostensiblemente evidente. En principio, obviamente, entendemos que está esa posibilidad de pactar valores como no salariales y eso está previsto en el artículo 128 y evidentemente en principio vamos a respetar eso. Sin embargo, cuando sea evidentemente ostensible la situación, pues vamos a entrar a analizar en virtud de las facultades que no son propias de verificar el pago correcto y solamente para hacer esa verificación de ese pago correcto a las contribuciones entraríamos a verificar los pactos de desalarización. ¿Cómo tratar el tema de comunicados en los cuales dicen que le falta información, pero realmente no le dicen que falta? Digamos que la verificación tiene que tomar el requerimiento de información y verificar qué fue lo que suministró frente a lo cual la administración le está requiriendo, pero entiendo que en los comunicados que estamos mandando les vamos a decir evidentemente qué documentos hicieron falta frente a la información solicitada para que no tengan ese inconveniente. ¿Cuál es la norma que dice que rige o regula los 3 años para revisión? Nuestras facultades de revisión, si se refiere a nuestras facultades de revisión, son de 5 años. Digamos que el artículo 178 de la ley 1607 prevé una competencia para adelantar nuestros procesos de 5 años. Esa es la facultad que tenemos para adelantar nuestros procesos de revisión. Y la posición que se tiene frente al artículo 128. Entonces, el artículo 128 habla de los valores que no son constitutivos de salario y ahí habla de 4 ítems, habla de los pagos de mera liberalidad, ¿cierto? Las bonificaciones ocasionales y por mera liberalidad, de los pagos que se le entregan al trabajador para el mejor desempeño de sus funciones, de las prestaciones sociales, que creo que ya de esas prestaciones de que hablan esos capítulos 8º y 9º, ya todas están cubiertas por las administradoras, y finalmente los pactos de salarización. Entonces lo que nosotros tenemos, el criterio que tenemos es, respetamos los pagos que se hagan a través de estas modalidades del artículo 128 y frente a esos aplicamos el artículo 30 de la ley 1393, ¿cierto? Que es el 40%. ¿Qué pasa con las sanciones impuestas antes de determinar que era 3 meses para presentar la información requerida? Cuando nosotros enviamos nuestros primeros requerimientos y otorgamos 15 días y después otorgamos todo el término que se prorrogó, digamos que eso es una facultad que tenía la administración discrecional de hacerlo, pero adicionalmente es muy importante señalar que las solicitudes de prórroga fueron atendidas, o sea que normalmente no se sancionó a quien hubiera solicitado prórroga porque por supuesto habilitaba el término para enviar la información. Sin embargo, a quien se sancionó porque no envió la información es porque seguramente adicionalmente no siquiera pidió prórroga para hacerlo y se mantuvo en su omisión. Entonces esos procesos no significa que estén vulnerando, hay un principio de legalidad ahí. Nosotros tenemos una facultad discrecional, impusimos nuestra sanción en el evento de incumplimiento, pero entendimos y obviamente prorrogamos los que nos solicitaron y adicionalmente hoy pues estamos otorgando 3 meses. O sea que si fueron sancionados es porque o no solicitaron prórroga y se mantuvieron en el incumplimiento, pero esos procesos pues resultan válidos y jurídicamente legales.
Para las personas con salario integral, ¿cuál es la base IBC que se toma para el aporte a la seguridad social? Bueno, entonces creo que ya también Andrés tocó el tema cuando hablaba de los casos frecuentes. En el tema del salario integral hemos tenido un poco de controversia porque cuando hablamos de la liquidación de aportes en tratándose de salario integral, las normas hablan del 70% sobre el total de la remuneración, ¿cierto? Y efectivamente en todos los subsistemas ustedes se encuentran las disposiciones en cada uno de los subsistemas que habla del 70%. Finalmente en aportes para fiscales hablaba de disminuido en un 30% cuando hablaba del artículo 132 del Código Sustantivo, y esa norma fue interpretada con autoridad por el artículo 49 de la Ley 789, que interpretando con autoridad dijo que era el 70%, la base de liquidación de aportes para fiscales era el 70% del total de la remuneración para, digamos, ya no tener el inconveniente de si se aplicaba el 0,7 o si se dividía por 1,3. Ahí tenemos una historia frente a esas disposiciones y un criterio jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado de cómo se aplicaban esas disposiciones. Y entonces en ese devenir jurisprudencial siempre se ha señalado que en el salario integral, que está compuesto de dos factores, un factor salarial y un factor prestacional, pues lo que no hace base de aporte realmente es el factor prestacional, porque el factor salarial hace base de la liquidación de aportes. Pero en ese entendido habría que hacer una proposición matemática, que es la que hace el Consejo de Estado de sus sentencias. Entonces el Consejo de Estado sí se toma la molestia de referir que retira ese factor prestacional y lo tiene que dividir por el 1,3 cuando se trata de factores prestacionales que sean del 30%. Entonces, al respecto, ¿qué ha sucedido? Digamos que nosotros tenemos un criterio frente a ese punto, y es que efectivamente estamos tomando una base mínima en el salario mínimo integral que es de 8.008.000 en ese momento, y decimos listo, efectivamente aplicamos el 70%, pero como da en mínimo integral da menos de 10 salarios mínimos, entonces digamos que preservamos lo que dice el artículo 132, que ese salario integral no puede ser menos de 10 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces digamos que ahí hay una discusión frente a esa aplicación que nos están planteando, pero ese es el criterio que ha adoptado la unidad únicamente frente al mínimo integral, porque frente a valores superiores pues aplicamos la disposición del 70%. Los pactos no salariales de las bonificaciones, son considerados salario. No, ya les decía que nosotros verificamos que los pactos de salarización están previstos como no constitutivos de salario dentro del artículo 128, en esa medida en principio pues atendemos esa disposición con la aplicación del artículo 30 de la 1393. La sanción por no enviar información si nunca se envía, ¿cuándo para el conteo? La sanción por no enviar información se predica desde el vencimiento hasta que el informante pues suministre la información. Si nunca me la va a enviar, yo tengo un plazo como administración de 5 años para imponerla. Seguramente que no es la intención de la administración, les confieso, aplicar estas sanciones, sino el interés es que los aportantes nos entreguen la información, ¿cierto? Que es lo que debemos hacer y es la tarea que ha sido encomendada a la administración. Sin embargo, en este evento extremo que me está diciendo esta persona que pregunta, digamos que el evento extremo sería que la administración tiene 5 años para imponer la sanción. Vamos a hacer liquidaciones sucesivas por términos no superiores a 6 meses y vamos a acumular en una resolución sancionatoria que expediremos por tarde dentro del término que tenemos de competencia para hacerlo, donde le vamos a imponer la sanción finalmente total que acumulemos durante esos 5 años. La sanción por inexactitud tiene una escala que inicia en el 5%, correcto. Si una empresa corrige voluntariamente algunas autoliquidaciones, ¿debe consignar de todas maneras ese 5%? Sí. La respuesta es sí. Está utilizando la sanción mínima que tiene de inexactitud, que es el 5%, y lo quiere hacer de manera voluntaria, claro, tiene que pagar el 5% por cada autoliquidación corregida, porque lo está haciendo de manera voluntaria antes de que le hayamos notificado requerimiento de información. Bueno, no sé cuántas ya hayan quedado resueltas. Vamos a mirar este caso en el que dice que si el pago de las vacaciones debe reportarse en el mes en que se realizó el pago, correcto. ¿Qué pasa si el 25 de un mes liquido unas vacaciones con el salario mínimo? La reporto durante ese mes, que ocurrirá el siguiente mes cuando lo reporte en vacaciones con IBC inferior al salario mínimo. Allí la invitación es a revisar el decreto 806 de 1998, que es el que determina cuál es el ingreso base de cotización cuando se está en un periodo de vacaciones, cuando hay novedades como vacaciones, incapacidades, licencias no remuneradas. La invitación es a revisar lo que dice este decreto, en cuál es el ingreso base de cotización que debo tomar cuando se genere el goce o el disfrute o cuando se generen estas novedades, que eso desliga del valor pagado.
Por eso la norma es clara en decir el valor pagado se regresa con el valor pagado en el periodo en el que fue cancelado, pero eso desliga al número de días disfrutados. Deseo saber cuáles son los parámetros que debo tener presente para realizar el pago correcto de los aportes en la seguridad social. ¿Qué debo tomar como ingreso base de cotización? Pues lo que se debe tomar como ingreso base de cotización es todo lo que aplican en la ley, ¿sí? Todo lo que aplican en la ley en materia de seguridad social. Sin embargo, allí pues es en principio pues todo lo que es considerado como salario. Eso es lo que hará en parte en principio y por regla general del ingreso base de cotización. Y lo que no se ha considerado salario que se encuentre dentro del debidamente pactado y que supere el 40% del que trata el artículo 30 de la ley 1393, ese será otro factor que hará parte de ese ingreso base de cotización para salud, pensión y riesgos laborales. Y en el caso de las vacaciones disfrutadas, compensadas en dinero o pagadas en liquidación de contrato, ese será otro valor que será incluido para el ingreso base de cotización para el aporte de parafiscales. ¿Qué pruebas se deben aportar para los pagos que no son factor prestacional? Ejemplo, bonificaciones, ya lo decía la doctora Claudia, pues todos los documentos que acreditan que eso se encuentra debidamente pactado, que está debidamente acordado entre las partes y que los mismos pues no estén desnaturalizando algo que per se es salario. Allí lo importante, y vuelvo a reiterar, nosotros es un proceso netamente, pues hay todas las garantías, hay todas las oportunidades de defensa, y como yo les decía, si ustedes no lo acreditan, en principio nosotros podríamos determinar o entender de que un pago que usted considera que es salario, no es salario porque no está debidamente acreditado. Que usted considera que no es salario, nosotros lo consideramos como salario porque no está debidamente acreditado, sin que eso diga que esa es nuestra última palabra, porque usted puede acreditar todas las pruebas que den prueba en contrario de lo que nosotros estamos diciendo en esa declaración inicial, en ese requerimiento para declarar o corregir. Cuando se paga semanal se le reporta nómina mensual, habrá en nómina meses de 28 y otros de 35 días, o se reporta como se ajustó para contabilidad, la contabilidad sume proporcionalmente para reportar a la UGPP. Bueno, más o menos lo que podría yo entender acá son esos tipos específicos de aportes que se hacen y de liquidaciones de nómina. Por eso yo les decía que nosotros tenemos un punto allí específico en el cual ustedes nos pueden dar claridad de cómo es que ustedes operan y cómo nosotros debemos entender esa información que nos están reportando mes a mes. Cuando se realizan y cuando se tienen estas modalidades de pago, que de verdad pues son un poco atípicas, pero suceden, que es de forma semanal o forma quincenal o por horas. Sí es importante que nos hagan conocer esta situación a nosotros, porque es como vamos a entender nosotros esa información y asimismo vamos a hacer los ajustes respectivos para poder determinar si se hicieron correcta o no, o de forma incorrecta los aportes al sistema de la protección social. Al desaparecer el requerimiento mensual que iba por la exógena de la DIAN, de la información de nómina, no queda vigente por otra entidad como la UGPP un requerimiento habitual de envío de información de salario pagados, sí, correcto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, nosotros trabajamos con ellos en empezar a mirar la posibilidad de requerir la información de nómina de forma mensual a través de la resolución exógena, pues que se debería hacer el reporte dependiendo de la obligación que tuviese de presentar la información exógena. Sin embargo, lo que estamos en las mesas de trabajo que hemos estado realizando, hay algunas limitaciones técnicas por el volumen de la información, la variedad de la información, porque no es una información que sea estándar en las necesidades que tanto la Dirección de Impuestos requiere como nosotros. Y en virtud de ello se tomó la decisión de dejar como en stand-by esa necesidad. Sin embargo, sí se está trabajando nuevamente en mirar y ajustar todos estos requerimientos que exige esta información para poderla hacer más estándar y más fácil de revisar y de analizar por parte de la DIAN y por parte de la UGPP. Sin embargo, nosotros como tal no tenemos y no hemos proferido o no hay nada que delimite. Y aquí vale la pena decir que nosotros no hacemos una selección a dedo
de qué empresas es las que vamos a fiscalizar. Esto entra en un modelo de probabilidades de evasión o de riesgos y el cual está a cargo del área de estrategia de la unidad. Nosotros lo único que le damos a ellos son una cantidad de información para que se determinen unas variables y así se genere una mayor probabilidad de omisión o inexactitud en los aportes. No es algo que nosotros lo hagamos a dedo y en virtud de ello no quiere decir que si ya los requerimos no los volveremos a requerir por allá en 3 años o en 2 años o en 1 año, o nos ha sucedido casos en los cuales hemos requerido a una empresa por el año 2010, 2011, 2012, 2011, 2012 y después le generó un requerimiento por el año 2013. Entonces es posible, no garantiza que no lo volvamos a requerir ni garantiza que haya un requerimiento periódico a la empresa. Cuando se liquida un contrato y hay vacaciones pendientes que se pagan en dinero sobre ese mayor valor del IBC, ¿se paga además los parafiscales, salud y pensión? No. Recordemos que las vacaciones únicamente aplican es para aportes a parafiscales, SENA, Caja de Compensación y ICBF. Si la corrección se hace este año y la persona liquidada ganaba menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces solo hay que pagar caja de compensación. Sí, efectivamente, pues de acuerdo a las aplicaciones que ya y de acuerdo a la aplicación de la ley 1607 en cuanto a los beneficios del CRE, pues hará los aportes a parafiscales en los subsistemas que estén definidos y harán los aportes a salud por el porcentaje que esté establecido, que pues para este caso sería el porcentaje del trabajador, no el del empleado. Si tengo un empleado y este a su vez presta servicios como independiente en la misma empresa, ¿debo solicitarle la seguridad social por este servicio? Sí, y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces las empresas tienden a una persona a tener su trabajador y cuando ese trabajador realiza un trabajo adicional se le pagan esos valores por un contrato de prestación de servicios, pero hay que tener mucho cuidado con esa concurrencia de contratos, ¿sí? Que quiere decir que una persona fue contratada para algo y se le contrató por prestación de servicios para que hiciera lo mismo que hace en su jornada laboral. Eso se genera una concurrencia allí de contratos y en la cual lo que se podría determinar es que ese pago que se realizó como no salarial, como no por prestación de servicios, sea considerado parte de ese salario. Diferente es que tengo el mensajero que trabaja pues toda la semana pues en sus actividades de mensajería, de hacer todas las vueltas de la compañía, y el hombre es un pilísimo en pintura y arreglo, y lo contrato para que en sus tiempos libres me arregle la empresa. Ahí se puede generar un contrato y la invitación de nosotros, si bien la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales dice que yo velaré por los contratos que sean superen más de 3 meses, la invitación de nosotros es a tener cuidado y velar porque las personas hagan los aportes al sistema de la protección social en todos los periodos en que los debe hacer. Entonces, lo mismo, la Dirección de Impuestos lo contempla allí para el reconocimiento de un gasto, pero la invitación de la unidad sí es a que velemos solidariamente en que todas las personas que contratamos, como personas naturales que contratamos, cumplan con los aportes al sistema de la protección social. Si la obligación de solicitar el pago de la seguridad social surge cuando el contrato es superior a 3 meses, bueno, aquí doy respuesta yo creo que a eso de lo que dice la DIAN, en la cual dice que velaré por los contratos superiores a 3 meses. Las vacaciones en dinero son base para el cálculo de los parafiscales, ya, eso ya lo resolvimos. Entonces yo creo que aquí damos respuesta ya a todas las inquietudes. ¿Sí se me quedó alguna? Esta que está diciendo las nóminas. Cuando una empresa no maneja las nóminas por terceros, es decir, ¿cómo la calcula No, es decir, con la cédula de cada uno de ellos? ¿Qué pasa con los reportes contables al respecto, dado que ante la DIAN ya se presentaron globales, en ningún momento discriminados? Bueno, la nómina usted la maneja con un tercero, pero ya existe un tercero, no está un nombre, pero sí está un número de identificación que es una forma de administrar la nómina.
Lo que yo podría entender allí es que lo que no tienes, lo que hizo fue un reporte en la contabilidad donde migra la información no por terceros cada trabajador, sino por un tercero genérico. Pero para eso está el documento soporte, que es el que acredite que es la nómina, es el soporte contable de ese documento. Entonces les damos muchas gracias, muy amables por su paciencia. Bueno, gracias a todos. Primero recordarles que las personas o las empresas que tengan consultas, inquietudes ante la UGPP se canalicen a través de la Cámara, pueden hacerlo a través de la página web de la seccional Antioquia, que es tciantioquia.com, o a través de Adriana Castro, que es nuestra coordinadora jurídica. Darle las gracias a los funcionarios de la UGPP por haber aceptado la invitación de la Cámara y a GECOLSA por haber facilitado estas instalaciones y a ustedes por haber asistido. Feliz tarde.